Va, entonces vamos con las integrales triples. En las integrales triples hay un teorema que se ocupa al inicio, que es el teorema, aquí lo vamos a escribir, el teorema de Fubini. El teorema de Fubini. Que este teorema lo que nos indica es de que normalmente usted va a integrar, el orden de integración va a ser así, integral triple, y va a comenzar con el diferencial de x. Eso es lo que indica el teorema de Fubini. Pero esto no es palabra de Dios, ¿verdad? Sino que al contrario, a diferencia de las otras integrales, si usted puede comenzar integrando con respecto a z, a y y a x, son las tres variables, ¿no? Porque aquí ya estamos, este cálculo que estamos viendo se llama cálculo multivariable. ¿Por qué multivariable? Porque ya tenemos tres incógnitas, x, y y z. ¿Sí? Entonces allí usted tiene esas tres variables y con base a esas tres variables usted va generando los diferentes momentos de la integral. Ahora, como se fija, tenemos tres variables z, y y x. Aquí para saber los diferentes momentos que vamos a hacer, sacamos el factorial de 3. Para saber cuáles son las posibles formas en que vamos a integrar. ¿Cuál es el factorial de 3? Es 3 por 2 por 1 y esto es igual a 6. O sea que hay 6 posibles ordenamientos de las variables en los que podemos integrar. Sí, usted puede comenzar con x primero, después poner z, después poner y, o empezar con y, después poner x, después pasarse a z, y eso nos genera 6 posibles escenarios en los que usted puede ordenar las variables que va a integrar. Ahora, cuando ya consigue esas variables de integración y los diferentes órdenes que usted va a poner, tiene que llegar a la misma respuesta. Cuando ya, o sea, usted es su libertad de escribir cuál va a ser el diferencial primero, pero tiene que tener la capacidad de llegar a la misma respuesta. Y como les decía, la dificultad radica en saber establecer los límites de integración. Voy a empezar con uno sencillo. Póngale cuidado, por favor. Entonces, dice de la siguiente forma: evalúe la integral triple. Evalúe la integral triple de la función x, y, z cuadrado de v. Este de v está haciendo referencia a toda la integral. Entonces, usted, como les acabo de explicar, tiene que saber desglosar ese de v en de x, y, z y de z, y usted ponerles el orden adecuado en el que quiera hacer la integración. Usted tiene que saber reescribir como un dx, dy, dz. ¿Sí? Y insisto, esto no lo olvide. Usted puede poner primero el diferencial de z, o el diferencial de x, o el diferencial de y. Eso no tiene que alterar la respuesta. Para el caso primero, este diferencial solo tiene, o esta integral solo tiene las siguientes condiciones, que son estas. X tiene un valor que está en el rango de 0 a 1. Y está en el rango de menos 1 a 2. Y z está en el rango de 0 a 3. Entonces aquí están las condiciones de integración. Este es un ejercicio bastante simple, porque nos están diciendo que los diferenciales nada más se van a morir. Aquí les están poniendo los límites. ¿Cuáles son los límites inferior y superior para x? 0 y 1. Para y, desde menos 1 hasta 2. Y para z, desde 0 hasta 3.
Entonces este ejercicio está fácil en función de que usted puede comenzar integrando con respecto a X, a Y o a Z y tiene que llegar a la misma respuesta. ¿Por qué? Porque no tiene que complicarse con los límites de integración. Los límites de integración ya están establecidos. ¿Sí? Entonces ahora voy a reescribir la integral ya poniendo los límites de integración. Va, entonces esta es la primera prueba. Lo que quiero recordar nada más antes de pasar a la siguiente página, recuerde que este dv es lo que le va a plantear el problema y usted tiene que desglosar ese dv en esto. Va, en la siguiente voy a escribir entonces la integral. Yo voy a comenzar con el diferencial de x, luego el diferencial de y y luego el diferencial de z. Entonces voy a poner mi integral de límite desde 0 hasta 3, que son los de z, de la integral desde menos 1 hasta 2, de la integral de 0 a 1, que son los de x, de la función que ya estaba planteada, y z cuadrado, de x, de y, de z. Para aquí les voy a poner unas líneas. Estos son mis límites de x. Estos son mis límites de y. Y estos son mis límites de z. Entonces aquí está expresado en qué orden voy a ir haciendo mi integral. ¿Sí? Entonces pongo la integral más interna va a estar con respecto a x. La segunda va a estar con respecto a y y la más externa va a estar con respecto a z. Entonces, como ya algo aprendimos a integrar en las integrales dobles, esto me va a quedar igual. Voy a integrar con respecto a x, dice. Entonces, x es mi variable y las otras las considero constantes. Voy a reescribir esto entonces como mi integral desde 0 hasta 3, de mi integral desde menos 1 hasta 2, de como mi variable es x, de x al cuadrado sobre 2 y las otras no se tocan. Evaluados desde 0 hasta 1. ¿Por qué? Porque ya integré pero con respecto a x. De y, de z. Durante toda la mate 3 ha sido el pan de cada día, el segundo teorema fundamental del cálculo, que me dice que voy a evaluar los límites inferiores y los límites superiores, restándole a la evaluación del superior la evaluación del inferior. Mi integral desde 0 hasta 3, de la integral desde 1 hasta 2, sustituyendo aquí voy a tener 1 al cuadrado sobre 2 yz cuadrado menos 0 al cuadrado sobre 2 yz cuadrado. Y esto de y de z. ¿Sí? Entonces esto es pues un multiplicador por 0, pues eso es 0. Y aquí tengo un medio, entonces esto me va a quedar de la siguiente forma. Esto va a ser igual a mi integral desde 0 hasta 3, de mi integral desde menos 1 hasta 2, de un medio de y z al cuadrado. Mis diferenciales de y de z. Continúo en la siguiente página. Continúo en la siguiente página y me quedaría expresado de la siguiente forma. Un medio, recuerde que lo puedo sacar de la integral porque es un valor que constante, ¿no? Entonces voy a tener que esto es igual a un medio de mi integral desde 0 hasta 3. Y como ya tengo yz cuadrado y voy a integrar con respecto a y, aquí véalo, es mi diferencial de y esa es una integral que ya conozco. ¿Sí? La integral de y porque z
se deja como un valor constante también, ¿sí? Porque mi diferencial es de y, entonces z se considera constante. Entonces voy a tener la integral de y al cuadrado sobre 2 multiplicado por z al cuadrado, y esto evaluado desde menos 1 hasta 2. Y ahora ya solo me queda el diferencial de z, ¿sí? Entonces, pues, nuevamente, el segundo teorema fundamental del cálculo: límite superior menos la evaluación del límite inferior. Entonces vamos a tener que esto es igual a 1 medio, porque lo saqué, de la integral desde 0 hasta 3 de 2 al cuadrado sobre 1 z cuadrado menos 1 al cuadrado sobre 1 z cuadrado. Y todo esto de z, ¿sí? Entonces vamos a ver, 2 al cuadrado es 4. Aquí cometí un error. Este no es 1, sino que es 2. Sí, de acuerdo a esta función. Entonces 2 aquí. Vale. Entonces voy a tener que esto es 1 medio de la integral de 0 a 3 de 2 al cuadrado es 4. Entre 2, pues 2. 2z cuadrado menos 1 medio. Este se hace positivo cuando elevo el menos 1 al cuadrado, se hace positivo, menos 1 medio de z al cuadrado. Y esta función de z. ¿Sí? Entonces ahora voy, ya para simplificarlo, voy a tener 1 medio de la integral desde 0 hasta 3 de 2 menos 1 medio, eso es 3 medios. 3 medios de z al cuadrado. Y mi diferencial de z. Voy a tener entonces 1 medio por 3 medios por la integral desde 0 hasta 3 de z cuadrado diferencial de z. Sí, entonces ahí 1 medio por 3 medios, eso es 3 cuartos. Hago de una vez la integral. ¿Cuál es la integral de z cuadrado? Pues es z cubo sobre 3 evaluado desde 0 hasta 3 de z. El de z ya no. ¿Sí? Entonces volvemos aquí con su amigo, el segundo teorema fundamental del cálculo, y vamos a tener 3 cuartos multiplicado por la evaluación de esto. Si evalúo el 0, pues esto va a quedar 0, entonces solo voy a evaluar el 3. 3 al cubo sobre 3. ¿Cuánto me da esto? 27 cuartos. Como el ejercicio solo planteaba que hiciera una evaluación, entonces mi respuesta va a quedar así, simplemente como un número real. Pero recuerde usted que al igual que las integrales dobles, podíamos encontrar áreas con las integrales dobles. Las integrales dobles, si lo que nos están pidiendo es que encontremos áreas, tenemos que expresar la respuesta como unidades cuadradas. Y si lo que nos están pidiendo es que encontremos volumen, vamos a expresar nuestra respuesta como unidades cúbicas. Entonces para el momento nos pedían solo evaluar, por lo tanto hemos cumplido y tenemos 27 cuartos como un número simple, un número real. El ejercicio 2. Ejercicio 2. Las integrales triples en su notación se expresan de esta forma. E
z de v. Esa es la que vamos a integrar y dice que está acotada por 4 planos. Los 4 planos que están acotando esta función son los siguientes. La primera es x igual a 0. La segunda, y igual a 0. La tercera, estas son más o menos como las condiciones, ¿no? Z igual a 0. Y el cuarto plano es x más y más z igual 1. Entonces aquí recurrimos a graficar. A diferencia de los anteriores que graficábamos en el plano o también en el espacio, note aquí que como tenemos 3 variables, estamos hablando de un gráfico en el espacio. Voy a abrir GeoGebra y les voy a graficar para que ustedes tengan una noción más o menos de cuál es el área que vamos a graficar. Entonces aquí, ¿cuáles son las condiciones que me ha puesto? Dice que está acotada aquella función z de v, está acotada por x igual 0. Ese es un plano. ¿Sí? ¿Cuál es la siguiente? Dice que y es igual a 0. Otro plano. Dice que también z es igual a 0. ¿Sí? Entonces, note aquí que el área que me está quedando es solo este sector. Los otros los estoy discriminando porque como son planos, este es el único sector que me está interesando. Y luego aparece que x más y más z es igual a 1. ¿Sí? Entonces aquí voy a aproximarme. Esa pequeña cuñita, ahí véalo, esa intersección es la que me están pidiendo que evalúe. Es una especie de cuñita y una de las recomendaciones que se da cuando estamos trabajando con integrales triples es, primero, graficar en el espacio, ¿sí? Que es lo que estoy haciendo en este momento. Estoy graficando en el espacio. Y la segunda indicación es graficar solamente con respecto a x y y. En este momento tendrías el gráfico con respecto a x y y. ¿Por qué? Porque así tendría los límites de integración. Entonces, con respecto a z, todos van desde 0 hasta este planito que queda inclinado. Esta línea gris que estoy mostrando aquí. Y esa línea gris tiene una función. ¿Cuál es la función de esa línea? Es x más y más z es igual a 1. Entonces ahí ya estoy teniendo los límites de integración de z. Z va a ir desde 0 hasta este plano que está mostrándose aquí en gris. Entonces aquí que tengo que hacer solo despejar z para encontrar cuál es el límite. El límite inferior es 0, pero el límite superior es este plano. Si despejamos z, me va a quedar que z es igual a 1 menos x menos y. Entonces ese es mi límite superior. ¿Sí? Ahora, como les decía, tengo que graficar con respecto a x y a y, que más o menos queda de esa forma, para encontrar los siguientes límites de integración. Para x, ¿cuáles son los límites de integración? X es la barrita roja aquí, estoy señalándolo. X va desde 0 hasta 1. ¿Sí? Pero y va desde 0, aquí, hasta esta función. ¿Qué función sería esta línea recta? Esta línea recta, tomen en cuenta esta noción, como solo estoy graficando en función de x y y, es la misma que está representada por la función, pero sin el valor z, lo oculto. ¿Sí? Entonces, esta línea recta es la que corresponde a y igual 1 menos x. De esta función,
voy a despejar z. Z es igual a 1 menos x menos y. ¿Sí? Entonces esta es mi límite. Y aquí, mire, tengo que z es 0. Ya con estos planos me están indicando cuáles son mis límites inferiores. Entonces, z va a ir desde 0 hasta 1 menos x menos y. Esos son los valores que puede tomar z, o los límites de z. Luego, voy a escribir los límites de y. Los de y, si se acuerda, quedaba un gráfico con una línea recta así, que depende de este plano, pero como estoy graficando nada más en función de x y y, desaparece z. Entonces y, o la función de esta línea recta, es y igual a 1 menos x. ¿Sí? Entonces aquí z o y va a ir desde 0, porque aquí y vale 0, hasta 1 menos x. Ese es mi diferencial de y. Y x está fácil aquí. ¿Ve cuáles son los valores que puede tomar x? Y van desde 0 hasta 1. Entonces desde 0 hasta 1 es el diferencial de x. Ahora va la pregunta. ¿Cuál diferencial es el que tengo que poner primero? Y la respuesta es clara. El diferencial que voy a poner primero es aquel que tenga más variables. Nótelo aquí. ¿Cuántas variables hay en esta función? Hay 2. ¿Cuántas variables hay aquí? Hay 1. ¿Cuántas variables hay aquí? No hay ninguna. Entonces, ¿cuál va a ser? ¿Preguntas? ¿Escucho un micrófono? No. Vale, entonces, ahí va la indicación. Lo primero es... Ajá. La integral desde 0 hasta 1, ese es mi diferencial de x. Entonces de x lo voy a poner hasta aquí, es el último. Luego el que tenga una variable desde 0 hasta 1 menos x. ¿Cuál es ese diferencial? El de y. Y luego la que tenga más variables desde 0 hasta 1 menos x menos y. Ese es mi diferencial de z. ¿Sí? ¿Y cuál es la función que me están pidiendo que integre? Z. Entonces ahí ya estoy expresando con mis límites de integración en orden. Entonces aquí la primera integral es con respecto a z y justo corresponde a z. Entonces voy a continuar mi integral desde 0 hasta 1 de la integral desde 0 hasta 1 menos x. ¿Cuál es la integral de z? Z cuadrado sobre 2 evaluado desde 0 hasta 1 menos x menos y. Y aplicamos al teorema fundamental del cálculo. Y como el límite inferior es un 0, pues ese no lo discrimino. Voy a tener la integral desde 0 a 1, desde 0 hasta 1 menos x. Y evalúo, sustituyo z por el límite superior. Y voy a tener 1 menos x menos y al cuadrado sobre 2. Y el otro, pues como es un 0, lo ignoro. Y mis diferenciales, aquí no los escribí, de y, de x. Y lo mismo, de y, de x.
Ahora lo que tengo que hacer es integrar esto que está aquí con respecto ahora a y. En el interior ya simplificado, porque hay que desarrollar, lo ideal es que usted puede hacerlo por dos métodos, por cambio de variable o desarrollar ese cuadrado que está ahí. Yo desarrollé el cuadrado, saco el 1/2, aquí este es 1/2. Si la función está dividida entre 2, eso es un multiplicador de 1/2, ¿no? Entonces este 1/2 lo saco. Por eso es que lo voy a escribir de la siguiente forma: 1/2 de la integral de t0 hasta 1 de la integral de t0 hasta 1 menos x de la función. Yo desarrollé el cuadrado, y al desarrollar el cuadrado tenemos la función 1 menos 2x menos 2y más x al cuadrado más 2xy más y al cuadrado de y de x. Entonces, como es una polinómica, pues eso lo podemos integrar, ¿no? Entonces vamos a tener que esto es igual a 1/2 de la integral de t0 hasta 1 de, ya integrando esa función me queda de la siguiente forma: y menos 2xy, porque estoy integrando con respecto a y, recuerden. Entonces todo lo que no sea y lo considero una constante, menos y cuadrado más x cuadrado y más xy cuadrado más y cubo sobre 3, evaluado desde 0 hasta 1 menos x. Y mi diferencia, este es menos, lo voy a reescribir mejor: 1 menos x, y mi diferencial de x. Ahí usted está en la obligación de corroborar si esto es cierto. Sí, yo solo le estoy poniendo, bueno, particularmente puedo decir que me consta que sí es así, ¿verdad? Pero usted como estudiante tiene que ir a revisar, ¿será que eso que puso está bien? ¿Y por qué? Porque el conocimiento está sometido a comprobación. No olvide eso, todo conocimiento está sometido a comprobación. Cuando aplico el segundo teorema fundamental del cálculo, me va a quedar, ya se lo voy a resumir, usted lo evalúa. Voy a tener 1/2 de la integral de t0 hasta 1 de 1/3 menos x cubo sobre 3 menos x más x al cuadrado diferencial de x. Ya aquí le omití un par de pasos, ¿verdad? Esto ya es solo el extracto. Entonces nuevamente me topo con una polinómica, y a esa integral de una polinómica pues no es tarea compleja, sino que simplemente es evaluar o distribuir la integral entre cada uno de sus. Cuando estoy aquí, x a la 3, por toda esta simplificación, mire, recuerde que aquí, en esta función, voy a sustituir todas las y por mi límite superior. Entonces aquí voy a tener 1 menos x, aquí voy a tener 2x por 1 menos x, aquí voy a tener 1 menos x al cuadrado, aquí voy a tener x cuadrado por 1 menos x, aquí voy a tener x por 1 menos x al cuadrado, y aquí voy a tener 1 menos x al cubo sobre 3. Cuando ya simplifico toda esa serie de 1 menos x elevado a los diferentes exponentes, llego a esto.
Ya simplificado, eso es lo más simplificado que se puede dejar cuando ya evalúo mi límite superior. Por eso es, por ejemplo, aquí x al cuadrado por 1 menos x ya me da un indicio de que puede haber una x al cubo. Y cuando tengo aquí 1 menos x al cubo, casi que es obvio que va a haber una x al cubo ahí. Entonces por eso, de todos los elementos que he sustituido la y por esta función, el que sobrevive es esta función que está aquí, y por eso me queda una x al cubo. Pues es que aquí obviamente le va a quedar una expresión matemática larguísima, pero cuando ya hace la simplificación, llegamos a lo que le estoy encerrando en ese cuadrito rojo. Y tengo entonces la integral de 1/2 desde 0 hasta... El 1/2 está afuera, ¿verdad? 1/2 por la integral de 0 a 1 de 1/3 menos x al cubo sobre 3 menos x más x al cuadrado de x. Ya esto está fácil. Y la integral me va a quedar de la siguiente forma. Voy a tener el 1/2 multiplicado por 1/3 de x menos 1/3 de x a la cuarta sobre 4 menos x al cuadrado sobre 2. Eso es una multiplicación, no lo olvide, más x cubo sobre 3. Y todo esto evaluado desde 0 hasta 1. Y ya no pongo el de x porque ya hice la integral. Entonces cuando ya evalúo mis límites, pues está fácil porque, insisto, cuando tenemos polinómicas y tenemos como límite inferior el 0, ese lo puedo ignorar porque no, normalmente me va a generar un 0. Entonces tengo 1/2, sustituyo todas las x por el valor superior, que es 1. Entonces voy a tener 1/3 menos 1/3 por 1/4, y eso es 1/12, menos 1/2 más 1/3. Si no pongo los exponentes, porque pues el 1 elevado a cualquier exponente siempre va a ser 1. Y a esto me da 1 sobre 24. Y ahora, como si recuerden, el gráfico en 3 dimensiones era un sólido. Entonces, aunque yo les dije evaluar, creo que me equivoqué cuando les hice la mención del ejercicio. Entonces, como es un sólido, voy a escribirle unidades cúbicas, porque lo que encontré fue el volumen de aquella cuñita que les enseñaba en GeoGebra. Es una pequeñita cuña, entonces, pero como es un sólido, es un volumen, y eso lo expreso como unidades cúbicas. El último ejercicio, que esta es tarea, le va a quedar pendiente para ustedes, dice que vamos a encontrar el volumen, aquí sí, encontrar el volumen de el tetraedro que se forma por la intersección de los planos x más 2y más z igual 2. Otra de las condiciones, o esta es la primera de los planos, el segundo plano es el plano x igual a 2y. El tercer plano es x igual 0. Y el cuarto plano es z igual 0. Note algo, ahorita me están dando planos. Entonces, como no me están dando una función, solo me están pidiendo que encuentre la integral triple, o que utilice la integral triple. La integral triple se expresa de esta forma, ¿verdad? dv. Eso es lo que voy a encontrar, porque no hay una función que me han dicho, solo me están diciendo que con esos 4 planos se forma una figura. Entonces, aquí recuerde
que nada más me falta encontrar mis límites de integración en las tres integrales, y el dv solo es la sustitución de los diferenciales de y con respecto a sus respectivas variables. Viendo GeoGebra, recuerden, la línea roja y la línea verde lo que me representan es mi plano XY, y la línea azul representa mi Z. Entonces, ¿qué funciones me han dado para el plano? Me han dado que X más 2Y más Z es igual a 2. Tengo ese plano. Luego tengo el plano de que X es igual a 2Y. Otro plano. Y tengo mis planos que X es igual a 0. Y el último plano es que Z es igual a 0. Entonces aquí el GeoGebra lo que me posibilita es ver, esa es la cuñita. ¿Sí? ¿Alcanzan a verlo ahí en la rotación del sólido? Este sólido es el que me están pidiendo que encuentre su volumen. Esto ya es aplicación de la integral triple. Vean, entonces el primer paso, ya se lo decía con el ejercicio anterior, es encontrar los límites de integración, o mejor dicho, es graficar en 3 dimensiones. Este es el gráfico, para que tengamos una idea. Esa cuñita que está ahí es la que estoy tratando de encontrar. El segundo paso es graficar con respecto a XY. Recuerden, yo les decía, es la línea verde y la línea roja. Si grafico con respecto a XY, me queda ese gráfico. Aquí hay una línea recta, aquí hay otra línea recta, y tengo este como especie de triángulo que me está indicando cuáles van a ser mis límites de integración. Vale. Si lo veo en el sólido, mis límites de integración con respecto a Z, Z va desde 0 hasta que se topa con este plano que está aquí. Y ese plano corresponde exactamente a X más 2Y más Z igual 2. Ahora, cuando lo veo en función de X y Y, mi Y está desde 0. Tiene dos funciones, miren, está acotada por dos rectas. La recta de arriba es la que corresponde a es la que corresponde al mismo plano de Z, pero sin Z, que sería igual a X más 2Y igual a 2. Y la de abajo, esta, es la que corresponde a la línea recta X igual a 2Y. Entonces yo le voy a plantear los límites de integración que yo encontré para que ustedes resuelvan el ejercicio. ¿Preguntas? Solo voy a hacer una recapitulación para pasar a escribirles los límites. Como es un sólido, usted lo alcanza a ver ahí, es una pequeña cuñita. En el caso de Z, va desde 0 hasta este plano. En el caso de XY, mire, aquí tengo que hay una línea recta aquí, hay una línea recta aquí, y esta línea recta de arriba es la que corresponde al plano más largo, a esta función, pero sin Z, porque la Z ahorita la desprecio. Y la línea recta de abajo, que se alcanza a ver un pequeño hilo delgado celeste, es la que corresponde a esa línea recta. Ahorita está marcada, se ve como una línea recta. Entonces, lo que se forma es una especie de triángulo. Voy a pasar a la pizarra, solo le voy a dejar planteada la integral. Entonces, el sólido se forma con este plano. ¿Qué hago con esta? Despejo Z. Como despejo Z, entonces me va a quedar que Z es igual a 2 menos X menos 2Y. Y también tengo otro plano que dice que Z es igual a 0. Entonces aquí están mis límites de Z.
Luego, y dentro de los parámetros ocupo esta misma función, pero sin z. O lo que sería aquí, esta misma pero sin z. Si le quito z a esto, porque solo estaría en el plano xy, tendría que x más 2y es igual a 2. Despejando y, voy a tener que y es igual a 1 menos x sobre 2 cuando despejo de aquí. ¿Sí? Y la otra que tengo es que, aquí la veo, x es igual a 2y. Si despejo y, me va a quedar que y es igual a x entre 2. Entonces, mis límites de integración para y van a ser el inferior. Son las siguientes rectas. 1 menos x sobre 2 y y es igual a x sobre 2. ¿Cuál es la que queda arriba? Pues graficando, si ustedes van al plano cartesiano, si grafican, esta es la que queda arriba y esta es la que queda abajo. Por lo tanto, esas dos funciones son mi dy, mi límite superior y mi límite inferior. Y ahora x, de acuerdo al mismo gráfico que tenemos, eso lo podemos sacar aquí con esta, x va a ir desde 0 hasta 1, el de x. Entonces, ya tenemos los límites. Aquí va a ir el orden. De acuerdo a la explicación anterior, les dije, el límite que va a ir más interno es el que tenga más variables. Y la integral va a quedar expresada de la siguiente forma. La integral desde 0 hasta 1 de la integral de x medio hasta 1 menos x medio de la integral de 0 hasta 2 menos x menos 2y y mi diferencial va a ser de z de y de x. ¿Sí? Aquí ya el trabajo ya está hecho, solamente es cuestión de que ustedes integren. Eso ya se lo dejo de tarea a ustedes. Si hago la gráfica, me queda un triángulo como así. Aquí está el 1 y aquí está el 0. ¿Sí? Y aparte de que una de las indicaciones era que x es igual a 0. Uno de los planos es x es igual a 0. Entonces, no voy a tomar valores negativos. Y el máximo valor que x va a tomar de acuerdo a esto es 1. Por eso dice, primero grafico el sólido y luego grafico solo en función de x y de y. Porque cuando hago eso, tengo una perspectiva de los planos.